Bienvenidos, bienvenidas a esta séptima clase, a este séptimo módulo en el que ya casi estamos acabando este curso de dolor crónico de espalda, que espero que de verdad os haya resultado útil. Como os decía, ¿no? En módulos previos, nosotros no nos hicimos a la idea de la cantidad de contenido que podía salir. La verdad que esperábamos un curso algo más sencillito y al final es verdad que hemos podido profundizar en muchos aspectos clave, sobre todo para poder ayudaros con ese dolor crónico de espalda. Y hoy vamos a hablar de una de las lesiones más incapacitantes y que por norma general más bajas laborales, ¿no? O más bajas laborales de media y larga duración suelen producir. Vamos a hablar hoy del dolor lumbar, ese dentro de la espalda, digamos, el bloque que más incapacidad suele generar. ¿Y qué ocurre? Dentro del dolor lumbar hemos querido traer hoy dos patologías muy relacionadas entre sí, pero completamente opuestas. Porque, por norma general, muchos pacientes, ¿no? Nos referís ese dolor ciático, ese síndrome de la ciática, cuando lo que sucede en la gran mayoría de casos es que tenemos un síndrome del piramidal. Evidentemente, sabéis que no podemos generalizar al 100% con todos, pero sí que es verdad que digamos que dentro de la zona lumbar suele ser de las lesiones que con más frecuencia vemos. De hecho, el síndrome del piramidal tiene luego una alta relación con la cadera, lo veremos también ahora más adelante, y vais a entender perfectamente el por qué. Por eso os hemos querido traer estos dos casos para poder distinguir una ciática original de un síndrome del piramidal, también conocido como falsa ciática o pseudociática. Para empezar, la ciática, como os decía, cursa normalmente en la minoría de los casos. Esto no quiere decir que no sea el vuestro, pero la estadística decanta un 10% de los casos a una ciática real, con esa afectación en el ganglio dorsal del nervio ciático, versus un 90% de los casos que suelen ser síndromes del piramidal. Esto el otro día coincidía, ¿no? con un paciente que me decía, no, tal, es que yo soy de los que tiene una ciática y tal, y digo, bueno, tú tienes un síndrome del piramidal recurrente, pero bueno, distinguirlos es fundamental. ¿Qué caracteriza a la ciática original? Pues para empezar, que es un dolor lumbar irradiado por la pierna. ¿Y qué quiere decir esto de irradiado? Irradiado quiere decir que es un dolor que se puede señalar a punta de dedo. Es decir, recorre exactamente el tramo por el que circula el nervio y el paciente, pues bien sea, ¿no? Por un gesto puntual o por lo que sea, es capaz de describir y de señalar ese dolor a lo largo de todo su recorrido. Es decir, está bien marcado. No es un dolor difuso, no es un dolor de características musculoesqueléticas, sino que ya parte a ser un dolor irradiado. Como os decía, es señalable a punta de dedo. Y otra de las características clave de la ciática original es que cursa con sensación de hormigueo y parestesia hasta los dedos del pie. Es decir, aparte de un dolor bastante incapacitante, suele ser también una patología con la cual yo siento que se me duerme la pierna y se me duerme la pierna al completo. Es decir, yo pierdo automáticamente gran parte de esa conexión porque la compresión que se realiza del nervio parte desde su raíz, ¿vale? Por eso digo que es bastante importante. Causas, ya sabéis que tenemos como siempre un montón, factores mecánicos, hernias, protusiones. Aquí os he vuelto a traer, ¿no? Una imagen que ya hemos visto en otros módulos, pero veis, ¿no? Que cuando ese disco intervertebral, por ejemplo, protuye hacia afuera y comprime la raíz dorsal de mi nervio, me genera todo ese dolor, como tenéis en la imagen de la izquierda, por ese recorrido, por ese tramo. Como os digo, sería señalable a punta de dedo. ¿Qué es importante también de la ciática? Pues destacar que es un síndrome transitorio, es decir, un paciente con una ciática aguda es imposible que esté más de 48 horas con ese dolor, porque evidentemente el cuerpo va a poner a su disposición todos los mecanismos de recuperación para evitar que ese dolor, ¿no? se propague o se promueva por toda la zona. Y como os digo, normalmente suele durar 48 horas. En esas 48 horas, normalmente suele ser una patología en la que pues, terminamos yendo al médico, nos infiltran con analgésicos, con antiinflamatorios para descomprimir esa zona del nervio y como os digo, es un síndrome muy agudo, la verdad que el paciente que ha tenido ciática la recuerda perfectamente, pero que a las 48 horas debería remitir.
Luego, dentro de los factores que pueden promover que esa ciática aparezca con el tiempo son los siguientes: el sobrepeso, obesidad, por una razón muy simple y muy sencilla, y es que cuanto mayor sea la presión que reciben mis discos intervertebrales y mi columna lumbar, mayor riesgo puede ser el de compresión de este nervio ciático. Al final pensar, ¿no? Si yo tengo mayor contenido dentro del mismo continente, al final eso va a generar un exceso de presión que por algún lado puede salir. No siempre, pero es verdad que es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. De hecho, en el próximo módulo, en el de casos clínicos, vais a ver un paciente cuya remisión fue brutal simplemente atendiendo a este punto, al de sobrepeso u obesidad. Por otro lado, tendríamos la falta de actividad física. Si yo no ejercito mis estructuras activas, mis músculos, mis tendones, mis ligamentos, ese exceso de peso o esa sobrecarga mecánica al final va a ir a mis estructuras pasivas, a la articulación, al disco intervertebral, y eso, pues evidentemente, ¿no? Puede producir que el riesgo de que pueda aparecer mi ciática sea mayor. Por eso volvemos a recalcar que la actividad física, aparte de ser un elemento curativo, es también un elemento preventivo brutal. También, pasar muchas horas sentado aumenta esa presión sobre los discos intervertebrales de la columna vertebral baja, en este caso de la columna, lumbar. Y de hecho, esto lo pensaba también el otro día, ¿no? Seguramente terminemos haciendo un vídeo de YouTube sobre mitos y realidades acerca del dolor lumbar, y entre ellas va a estar el de pasar muchas horas sentado. Esto no siempre es así, evidentemente, pero la gran mayoría de terapeutas, de fisioterapeutas a lo largo de todo el mundo, recomiendan hacer pausas activas. Es decir, si tienes un trabajo muy sedentario, porque tengas algún tipo de trabajo administrativo o de, pues no sé, de gestión o de ventas que te implique llevar mucho tiempo sentado, es recomendable que cada hora, hora y media te puedas poner de pie, hacer unas sentadillas, dar pequeños paseos para romper ese patrón postural y quitarle presión a nuestra columna lumbar baja, porque acordaros que muchos de los dolores o de nuestras lesiones no se producen por un solo evento. Decir, no, es que como hoy he estado muchas horas sentado, tengo dolor. No, si ese patrón se repite a lo largo del tiempo, es donde puede aparecer nuestro dolor. Y por último, también destacar la edad, porque evidentemente cuanto más mayores somos, pues menor, digamos, suele ser la resistencia a la fatiga de nuestros tejidos, pero no, a mí sinceramente no me parece el más relevante, por eso me lo quería dejar en último punto, pero que influye, eso está claro. Por si alguno me dice, no, es que yo ya soy una persona mayor, sí, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero eso no quita que podamos poner cortafuegos o recursos por delante para poder mejorar en nuestro dolor lumbar. Como tratamiento, os decía, tenemos dos fases. La fase aguda, en la que vamos a meter todos esos analgésicos y antiinflamatorios. Como os digo, es un tratamiento médico, es un tratamiento enfocado a poder descomprimir nuestro nervio ciático, que es el que va a causar esos síntomas tan agudos. Y por otro lado, dentro de una fase crónica, es decir, si somos ya pacientes recurrentes a sufrir este tipo de dolores, vamos a incluir el programa de ejercicios y estiramientos como algo fundamental para prevenir, como os decía, activar esas estructuras que van a ayudar también a sostener mi columna lumbar y quitarle presión y peso a los discos y a las cápsulas articulares. Digamos que serían los dos grandes bloques para tratar esa ciática. Evidentemente, todos los síntomas asociados dentro de una patología aguda, como puedan ser los espasmos del cuadrado lumbar, la contracción de los paravertebrales, todo eso, también lo podemos tratar con terapia manual, punción seca, es un clásico. Muy importante, como os decía, si nos encontramos ante una ciática pura y dura, lo más lógico y lo más normal es que primero tengamos ese tratamiento médico para descomprimir el nervio. A partir de ahí, todo lo que sea fisioterapia, bien sea activa o pasiva, nos va a reforzar mucho y nos va a aliviar ese dolor. Por otro lado, pasamos a su, no lo quiero llamar antagonista, pero a su primo hermano, al síndrome del piramidal. Como os decía, este síndrome del piramidal también se le conoce como pseudociática o falsa ciática y, por norma general, conlleva la mayoría de los casos en los cuales cursamos con dolor lumbar referido hacia el miembro inferior. ¿Qué característica diferencia a la ciática pura y dura del síndrome del piramidal? Pues bien, a nivel diagnóstico, ¿no? Digamos, por definición, la ciática
Esa compresión del nervio se produce en su raíz dorsal, es decir, justo al origen del nervio, y el síndrome del piramidal se produce en el recorrido del nervio, es decir, un poquito más abajo. Esto ayuda, ¿no? Favorece a que los síntomas generalmente sean más leves y que su pronóstico, evidentemente, también sea mejor. ¿En qué punto exactamente del recorrido del nervio ciático se suele producir esta compresión? Pues bien, como bien indica el síndrome del piramidal, se produce cuando el nervio ciático pasa por este músculo, por el piramidal. En la imagen de la izquierda veis que el músculo del piramidal es un músculo que va desde el sacro, es decir, desde esos huesos que forman la rabadilla, hasta la cabeza del fémur. Es un músculo que se encarga, entre otras cosas, de la rotación externa de la cadera, de la extensión de la columna, pero veremos ahora que por su anatomía pues, se puede producir esa compresión. Así, como resumen, os decía, ¿no? Que es un dolor lumbar referido hacia el miembro inferior y también muy importante, como la compresión se produce un poquito más abajo, por norma general no suele sobrepasar la rodilla. Aquí dos claves. La primera, que ya el dolor lumbar no es irradiado, sino que empieza a ser referido. Diferencias. En la ciática yo podía indicar a punta de dedo por dónde tenía esa afectación, ese dolor, y en el dolor, en el síndrome del piramidal, ya ese dolor suele ser un poquito más difuso. Es como me duele la zona lumbar y me baja hacia la pierna, pero no tengo exactamente muy claro cuál digamos, es el trayecto que sigue el nervio. Y por otro lado, igual que en la ciática original, podía llegar hasta esa sensación en la punta de los dedos del pie, en el síndrome del piramidal, por norma general, se queda un poquito más arriba, se queda en la rodilla. Hay casos en los que evidentemente el espasmo es brutal y puede llegar más abajo, pero ya os digo yo que más de la mitad de los casos no suele sobrepasar la rodilla. Es igual de incapacitante por la zona que afecta, pero el pronóstico es muy, muy diferente. Dentro del síndrome del piramidal, tres casos que creo que ayudan mucho mejor a entender cómo se realiza esa compresión del nervio. Pues bien, estos tres casos engloban al 100% de la población, aunque ya existen autores que hablan de seis casos, es decir, que cada uno de estos tres casos tenga a su vez otras dos variantes que hagan que lo multipliquen. Pero bueno, por no complicarnos, vamos a tener un repaso anatómico. Por un lado, de las raíces de L4, L5, S1, va a empezar a salir ese nervio ciático que va a empezar a bajar por la pierna, sale por ese ganglio dorsal de nuestra columna vertebral y cuando llega a la pelvis se encuentra con este músculo que tenéis señalado en rojo. Vale, pues en ese punto el nervio ciático puede hacer tres cosas. El primer caso, el caso de la izquierda, ese nervio ciático puede pasar por debajo de nuestro músculo piramidal, por norma general es el que menos problema nos da, porque cuando este músculo piramidal se espasma, puede comprimir nuestro nervio ciático, pero es mucho más complicado. En segundo lugar, tendríamos en la imagen central una bifurcación de ese nervio ciático, de las cuales el 50% pasa por ese nervio piramidal, de tal forma que cada vez que este músculo sufra un espasmo, ya va a generar una compresión y eso va a hacer que sea mucho más propenso a que me debuten los síntomas del síndrome del piramidal. Y por último, el tercer caso, que es cuando el nervio ciático pasa por completo por el síndrome del piramidal. Este, evidentemente, es el caso que más síntomas suele producir y, evidentemente, esto tiene un componente genético, ¿no? Depende de cada uno de, pues eso, ¿no? Cómo haya sido su estructura, nos podemos encontrar en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3, pero también deciros que por norma general, en torno al 70% de los casos suele ser la imagen de la izquierda, mejor pronóstico, mejor evolución, mejor prevención, incluso si me apuráis. En torno al 20-25% de los casos suele ser la imagen central, que son pacientes que tienden a tener ese síndrome del piramidal recurrentemente, pero suele ser de características leves moderadas, no suelen ser casos graves, y solamente entre el 5 y el 10% suele ser el caso de la derecha. ¿Por qué digo esto? Porque si coincide que tú eres de ese 5 o 10%, yo tengo pacientes, ¿no? Que se encuentran en este punto, encima tienen trabajos pues más sedentarios, ¿no? Porque, por ejemplo, una de ellas es azafata y me dice, Dani, ¿qué puedo hacer?
Pues bueno, en tu caso, genéticamente nos ha tocado la peor de las papeletas, podemos movilizar, podemos fortalecer, podemos estirar ese músculo piramidal para mejorar la calidad muscular, pero tú por pronóstico, digamos, vas a tener más posibilidades de que te suceda que si fueras un caso 2 o un caso uno. ¿Quiere decir esto que es peor? Pues no, porque ella es una persona joven, ella conoce perfectamente cuándo tiene esos picos de trabajo que le pueden producir el dolor y evidentemente está mucho más concienciada para prevenirlos. Pero como os digo, si estamos en este caso, lo único que hay que hacer es pues, ser un poquito más insistente en la parte de prevención. Así que nada, chicos, como conclusión, os he querido dejar este cuadro comparativo entre la ciática real y el síndrome del piramidal para que podamos aprender también a diferenciarlos, para que tengamos esos conocimientos y digamos, oye, ¿cuál es mi caso? Yo soy un paciente que cursa con ciática, soy un paciente que cursa con síndrome del piramidal, pues bien, atendiendo a estas tres características, ya vamos a poder encontrar diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Por un lado, dentro de los síntomas, la ciática es un dolor irradiado por toda la pierna hasta la punta de los dedos del pie, generalmente, pronóstico, o sea, lesión mucho más aguda, mucho más pronunciada, digamos. Por otro lado, el síndrome del piramidal es un dolor referido que generalmente no llega a sobrepasar la rodilla. Ya tenemos aquí dos puntos diferenciales. Uno es un dolor más irradiado, otro es un dolor más referido. Uno llega hasta la punta de los dedos del pie y el otro, por norma general, no sobrepasa la rodilla. Como causas, en la ciática vamos a tener una compresión nerviosa en su salida por el ganglio dorsal, es decir, en el origen del nervio, y eso va a hacer que mis síntomas también sean mucho más agudos, mientras que en el síndrome del piramidal, esa compresión del nervio ciático se va a generar a la altura del músculo piramidal, es decir, a su paso, no voy a decir a mitad del recorrido, porque no sería realmente a mitad del recorrido, pero digamos como al 20-25% del recorrido de ese nervio. En cuanto al tratamiento, la ciática vamos a tener siempre en cuenta dos fases, la aguda y la crónica, partiendo de la base que la fase aguda siempre va a ser mucho más médica, tenemos que priorizar esa descompresión del nervio a su zona por el ganglio, o sea, a su zona de paso por el ganglio dorsal, porque evidentemente es lo que más síntomas me va a generar, y luego a partir de ahí podemos pautar a partir de las 48 horas todo lo que tenga que ver con la fisioterapia, tanto activa como pasiva, igual terapia manual, punción seca, etcétera, etcétera, pero va a ser clave llevar a cabo ese programa de ejercicios y estiramientos para prevenir que esa compresión se pueda realizar más a futuro. Y también, por supuesto, tener en cuenta todos esos factores de riesgo que hemos analizado en su correspondiente diapositiva: sobrepeso, edad, muchas horas sentado, todo eso, si nos concienciamos a lo largo de ello, vamos a mejorar en nuestra calidad de vida. Por otro lado, el síndrome del piramidal, que puede ser recurrente, acordaros que podemos tener los tres casos, ya desde el minuto número uno vamos a poder ejercer o vamos a poder trabajar esas herramientas de fisioterapia, la terapia manual, la punción seca, los ejercicios, los estiramientos y sobre todo, pues poder prevenir también, ganar esa movilidad. Intentar valorar cuál podría ser de nuestros 3 casos y, oye, si estamos en el caso número uno somos el 70%, con un programa de ejercicios y estiramientos vamos a mejorar en un altísimo porcentaje de las veces. ¿Que somos el caso 2 o que somos el caso uno? Pues hombre, puede ser que sea necesario trabajar un poquito más esas herramientas de fisioterapia pasiva para evitar ese espasmo o esa contractura del músculo piramidal con terapia manual o punción seca, pero también va a ser clave que podamos llevar a cabo esos ejercicios y esos estiramientos. Así que nada más, chicos, por mi parte, ya sabéis que tenéis aquí todos los recursos disponibles por parte de Fisioben y evidentemente también por mi parte. Espero que os haya resultado útil, que os haya ayudado a entender cuáles son las diferencias claves entre una ciática y un síndrome del piramidal. Y por último, vamos a por ese módulo número 8. Vamos a hablar de varios casos clínicos reales que hemos tenido en la empresa para que veáis cómo al final se integran esa parte biopsicosocial, esa parte de pedagogía, esa parte de fisioterapia activa, esos ejercicios, esos estiramientos. Creo que es un módulo que os puede ayudar mucho a sentiros identificados porque aparte hemos conseguido distinguir en 3 casos muy, la verdad que bastante diferentes. Tenemos dolor cervical, tenemos dolor lumbar y tenemos una epicondilitis, que evidentemente no es un dolor de espalda, pero sí que es un dolor crónico en el que
entran en juego todas estas claves. Y por mi parte, nada más, en el módulo de hoy os veo en el apartado de ejercicios, súper, súper importante, y en el módulo número 8.